Hola, buenos días. Estamos muy felices de iniciar este webinar. Es especial para nuestros candidatos de emprendimiento, estos alumni que se arriesgaron y llegaron a esa idea de negocio propio y lograron sacarla adelante. Entonces queremos hacer este webinar muy especial con dos invitados, Miguel Upegui, alumni, también LHH, y Juan Pablo Linares, emprendedor. La idea es que ellos les van a contar, por un lado, su historia y por el otro lado, unos consejos muy importantes para ustedes que podrían funcionarles en este momento de ser nuevos empresarios. Les doy la bienvenida y les agradezco el estar aquí conectados con nosotros, Miguel y Juan Pablo. Les dejo el micrófono y a los candidatos los invito a que a través del chat o a través de la sección de Q&A nos vayan dejando todas las preguntas que tengan para estos dos grandes panelistas. Bienvenidos y el micrófono es de ustedes. Gracias, Camila. Hola Bueno, Cami, buenos muchas días para gracias. Buenos todos. días. Yo les digo que yo tenía ganas de hacer esto hace tiempo, porque como que la historia que podemos contar puede ser interesante para muchos y creo que va a haber mucho para aprender y seguramente también para cosas que ya sabemos que no se hacen o que podemos evitar y acelerar el camino al éxito, si así podemos llamarlo. Pero bueno, Juan Pablo, buenos días. Primero vamos saludándonos Hola acá. Miguel. Hola Cami, ¿cómo van? También un gusto estar acá, poder contar de lo que hemos vivido y un poquito de los retos que nos estamos enfrentando todos en este momento. Es que Ujú. chévere esta conversación. Buenísimo. Creo que vale la pena una introducción, ¿no? Primero saber, pues, que nuestra audiencia sepa quiénes somos, ¿no, Cami? Porque cuáles son nuestras credenciales y que nos da permiso de estar aquí hablando de estos temas. Claro Eh, que sí. Doctor Juan Pablo, empieza usted. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Linares. Actualmente soy el cofundador y CEO de Blinka. Blinka es una empresa de tecnología que hace eh, tecnología de crédito punta a punta, es análisis de riesgo para empresas no financieras que puedan sacar sus líneas de créditos hacia pymes y pues utilizamos inteligencia artificial para poder hacer todo este análisis de riesgo. Entonces, actualmente estamos pues haciendo nuestro desarrollo en Estados Unidos. eh, y sí, pues antes de eso fui abogado muy brevemente y antes de dedicarme al emprendimiento. Entonces, si quiere Miguel, tiene un poco más de credenciales que yo. Bien, no, al revés, Juan Pablo. Usted, como diría Daniel Pink, tuvo un momento de indiscreción y estudió Derecho, pero ahora se volvió emprendedor. Y digamos que la conversación, pues obviamente son dos mundos diferentes y espero que eso sea muy interesante para ustedes. Juan Pablo tiene una afinidad con ese nuevo mundo de dónde están los startups, dónde está la inversión, cuáles son las rondas que pasan y sobre eso vamos a hablar. Mi historia en breve, ¿cuál es? Yo soy director de práctica de una empresa que se llama Rain Group para Latinoamérica, que es una inversión nuestra localmente, digo localmente en Latinoamérica, y soy socio fundador de una cadena de veterinarias que se llama Pet Plus, que seguramente algunos conocen. Y entre otras cosas, pues esos son los dos temas tal vez más relevantes para contar hoy, aunque pues en el mundo de emprendimiento uno siempre tiene otras cosas que hace, que pues seguramente van a ir saliendo a lo largo de la conversación. Y ese soy yo, ¿no? De eso se trata entonces esos dos temas. Y pues sí, más de 30 años en este cuento. Y pues ya me da hasta pena contar tantos años, pero bueno, así es. Bueno, Cami, había unas preguntas que que se han preparado, pues yo las tengo aquí listas. ¿Cómo quieres que empecemos? Yo Las aquí puedo hacer. también las tengo, yo aquí también las tengo, entonces tranquilo. Ok, Y arranquemos con esa pregunta que no puede faltar. ¿Qué los inspiró para ser emprendedores? bien. Pues yo puedo arrancar y le doy la palabra a Juan Pablo ahora para que los dos Claro que como sí. compartamos. Vamos haciéndolo tranquilos, dale. Eso. ¿Y por qué empiezo yo? Porque creo que mi caso es el de muchos que están acá, ¿no? Mi intención de emprender empieza siendo alumno de LHH, que en esa época todavía era de BM, creo, hace 10 años estaba en la transición de BM a LHH. Eso fue a finales de 2013. Y yo venía
pues de 20 años, más de 20 años de carrera corporativa, empezando en ventas, pasando por marketing, después llegando a posiciones regionales de desarrollo, siendo gerente general en diferentes países, también en Centroamérica, manejando organizaciones de miles de empleados y con cientos de millones de dólares en revenue. 20 años haciendo eso. Llega el momento del outplacement en 2013 y la pregunta que tú me haces, ¿qué me inspiró? Hay varias cosas. Uno, yo, pues como esto es para nosotros que somos emprendedores, yo creo que soy empático con ustedes en que muchos pueden pasar por esto. Yo estaba agotado del mundo corporativo, realmente lo estaba agotado. Llegó un momento en que eso que nosotros llamamos se cumplió un ciclo, no pudo ser más cierto para mí. Yo decía, estoy agotado, me estaba costando hasta en lo físico, en lo personal, en lo emocional, en lo familiar. Y, y ese fue un motivador que estaba por ahí. Pero pues uno solo por eso no puede tomar decisiones de emprender, tiene que haber como una idea detrás. Y resulta que en mi camino corporativo, antes de ser gerente general de la última empresa para la que trabajé, en esa misma empresa yo había hecho unas certificaciones para hacer máster en innovación y un tema que se llama Revenue Management. Revenue Management es como la evolución del entrenamiento en ventas, que es cómo enseñarle a un vendedor a ser rentable, que es de las cosas probablemente más complejas que existen en el mundo. Pero eso, yo me certifiqué en eso en esa corporación y yo tenía una responsabilidad lateral a mi gerencia, que era ayudar a los equipos de la región a conocer de de las finanzas comerciales, de cómo afecta el impacto comercial. Pero eso lo aprendí en esta empresa. Entonces yo tenía ya la idea de que había aprendido algo que podía transmitir a los demás, ¿no? Eso fue como una semilla que se sembró. Entonces yo diría que esos dos temas fueron una confluencia afortunada de tener yo una idea que yo creía que tenía una buena historia para contar y un agotamiento realmente muy profundo del mundo corporativo. Me llevaron a decir, voy a practicar y voy a empezar. Y mi primera oportunidad para demostrar si realmente yo tenía un cuento que contar vino con un amigo, un colega, de hecho, que me presentó a alguien en una universidad, me dijo, tienen un taller que quieren dictar de finanzas para no financieros, para vendedores, y yo sé que usted hace algo de revenue, ¿por qué no empezamos por ahí? Entonces yo empecé dictando clases en universidades, y sobre todo como una especie y era para los temas de maestría, y fue un escenario de prueba para ver si mi idea era buena. Ahí dije, si esto tiene futuro, y ahí empecé. Entonces, en resumen, yo diría que la respuesta es muchos años de carrera corporativa que fue realmente muy exitosa. Digo, pues yo no me quejo, mi carrera corporativa fue un aprendizaje. Yo no paré de crecer en mi carrera por corporativa, pero sí sentí que llegué a un techo. Uno siempre encuentra, como que hice yo aquí, creo que tengo que buscar un camino diferente. Y mi camino diferente fue el emprendimiento. Esa es como mi historia reducida a muy poco. Les puedo contar un poco más si Eso, alguien tiene la pregunta, pero eso es pues lo doy que la te iba a palabra. decir. O Sí, sí, sea, la sí. historia es muy reducida porque me faltó una parte muy importante, Miguel, y es qué pasa en outplacement. Porque normalmente en outplacement todos llegan y Sí, de una empiezan como con búsqueda laboral. A exacto. ver, que me Perfecto. mete y empiezo búsqueda laboral. ¿En qué momento tú decides hacerte un lado y decir, no, prefiero que el consultor sea independencia laboral y me Ujú. voy por allá? Perfecto, exacto, muy bien. ¿Por qué empecé yo por ahí? Ahí es donde venía la parte del agotamiento, ¿no? Ahí yo decía, hombre, cuando uno hace la reflexión de por qué puede pasar algo relacionado con por qué uno termina un ciclo laboral en una empresa, ¿no? Todas esas preguntas nos las hacemos, nos enseñan en el outplacement a responder eso adecuadamente, todo eso. Cuando yo empiezo a hacerme esas preguntas, me doy cuenta que no era solamente el ciclo que se había cumplido, sino que yo realmente quería algo diferente. Que había cosas de la vida corporativa que seguramente yo no sé si estaba dispuesto a seguir aceptando. Entonces yo dije, yo quiero algo diferente. Cuando me ofrecen la opción del outplacement, que estoy casi seguro que yo era el único en ese grupo, em, como que me iluminó como decir, no es que lo mío diferente no es cambiar de industria, no es un país diferente, es probablemente hacer algo totalmente diferente a lo que yo hacía. Y ahí vino la decisión. Y como que yo realmente no sabía que existía esa opción. Cuando viene el outplacement en la empresa, yo pensé que venía toda la historia de hacer tu trabajo para la transición de carrera de la manera más adecuada posible, que de hecho
hay una parte emocional que es súper importante que empezamos en ese momento, pero yo me di cuenta estando en el proceso que se podía hacer la opción de entrepreneurship, de independencia. Yo diría que el principal motivador fue aprender que eso existía, que no sabía, y lo segundo es, la verdad, en ese momento yo sabía que tenía que ser algo diferente. Y lo que sí pasó en Outplacement, eso que yo les decía, esa semillita que se ha sembrado con la innovación, yo me di cuenta en el Outplacement. Yo no tenía eso tan claro. Cuando yo empiezo a hacer el Outplacement en emprendimiento, yo empiezo más por un impulso un poco, si se puede, más emocional, de estoy agotado del mundo corporativo. Y cuando empiezo a hacer la transición con Teresa y con Juan Ricardo, ellos son los que me dicen, pero usted tiene aquí un tema de innovación que había hecho, ¿por qué no nos vamos por ahí? ¿No? Fue casi una recomendación el cómo, el qué más o menos lo tenía claro, ¿no? La historia de Juanpi es completamente distinta. Es una historia de, de un trayecto muy cortico en una empresa y de ahí me lancé. Cuéntanos un Radicalmente poquito. diferente. Sí, Exacto, cuéntanos yo un creo que poquito de... me di cuenta muy rápido de eso que dice Miguel, de esas ganas de emprender, pues que las tenía. Digamos que mi proceso empieza más con un desencanto por mi carrera que por, pues que un enamoramiento por el emprendimiento como tal. Y al revés, y un enamoramiento paulatino, digamos, con el emprendimiento que antes yo era muy escéptico de. ¿Por qué? Porque yo, digamos, entré a estudiar derecho con, como la mayoría de los que empiezan a estudiar derecho, con las ganas de cambiar el país, ayudar, pues, reformar las leyes, cualquier cuento que uno se pueda comer cuando uno tiene 18 años y quiere estudiar una carrera y uno se da cuenta que pues las cosas no son tan así. Entonces, pues yo al final terminé trabajando en una firma de abogados, trabajando entre 60 y 70 horas a la semana a veces, muy contento con ciertas cosas, digamos que yo no puedo decir que no me gustara como tal lo que estaba haciendo, había cosas que me gustaban mucho, pero no estaba feliz como con el impacto de lo que estaba haciendo, pues con el manejo, digamos, de mi vida y de mi desarrollo profesional tampoco. Y sobre todo me sentía muy estancado en temas de innovación con ciertas ideas que tenía. Entonces yo me di cuenta que tenía esto cuando se me ocurrían ciertas cosas que se podían innovar y desarrollar ciertos productos, pues que la burocracia interna de una firma de abogados no me iba a dejar desarrollar nunca. Entonces cada vez que intentaba hacer algo nuevo, pues se caía porque tocaba, era una firma gringa, entonces tocaba pedir permiso a recursos humanos acá, luego subo a los Estados Unidos, que en Estados Unidos aprueben y que tiene que ser con unos formatos, entonces pues no se podía dar eso. Y yo empiezo con ciertas ideas de cosas que por lo que estaba haciendo, digamos, veía que había productos que le faltaban al mercado. Y me enamoré de una idea en la que empecé a trabajar hace más de un año y resultó pues no ser una muy buena idea. Pero en ese enamoramiento de esa idea me fui enamorando de la idea de emprender. Entonces, cuando eso empezó a suceder, digamos, mi hermano, que es mi socio, estaba estudiando en ese momento en Virginia Tech y tenía que hacer un pitch de una idea de negocios para entrar a la incubadora de emprendimiento, que es muy reconocida allá. Entonces yo le dije, pues usé mi idea, que terminó siendo muy mala, pero la usó y fue suficiente para pasar. Y mientras eso pasaba, entonces empezamos a trabajar y hubo un momento en el que la universidad nos empezó a dar recursos y fondos para desarrollar nuestra idea. Y ya pues íbamos en una idea completamente diferente y ahí es cuando yo decido, no, pues no estoy feliz con lo que estoy haciendo, me voy a retirar de la firma y empiezo a trabajarle tiempo completo a esto y ahí fue como empezamos a desarrollar Blink. Bueno, yo creo que los candidatos están un poquito más alineados hacia el lado de Miguel que de Juan Pablo, pero hay cosas muy interesantes en la historia de Juan Pablo y es cómo decido decir, esto no es lo mío, así lo haya estudiado, así ya le haya invertido, así esté en una empresa que muchos de una vez salgo de la universidad y entro a la gran empresa, muchos soñarían y no todos tienen la posibilidad. Decido y de repente sale esta idea del hermano que está estudiando y aparte de todo sale dinero que nos pueden inyectar a una idea que de pronto no era tan buena, pero que se va transformando y yo creo que esas son de las cosas
muy valiosas y el por qué, y es la razón del por qué Juan Pablo está aquí sentado y nos está contando esa historia, porque finalmente lo que decía Miguel, o sea, al principio arranco, la idea va ahí, se va armando, claramente los recursos a veces se van acabando, pero hay otras formas. Entonces creo que esto es muy valioso y arrancamos este webinar de una forma muy linda y muy interesante. Y creo que aquí viene la segunda pregunta y es esos desafíos. Mm. Esos desafíos que enfrentamos y esos desafíos que yo creo que los que no somos emprendedores podríamos decir que le tenemos miedo y los que son emprendedores son los que lo han luchado. Entonces, cuéntanos un poquito más en profundo esos desafíos y esas cosas y cómo salieron adelante. Ok. Yo quisiera decir que el primer desafío tiene mucho que ver con algo que yo le aprendo a Juan Pablo, ¿no? Así como, porque eso me parece tan interesante ver cómo Juan Pablo desde el inicio de su carrera profesional tiene la mentalidad de emprendedor. Cuando a mí me preguntan qué pienso yo hoy de haber decidido por el emprendimiento versus la vida corporativa, la primera respuesta que yo tengo es, yo hubiera empezado antes, ¿no? O sea, porque si uno realmente encuentra el camino, es muy enriquecedor ser emprendedor. Y, y eso que hace Juan Pablo, que les va a contar ahorita, seguramente los desafíos en lo que hay que hacer, de ir a buscar dónde están las fuentes de financiamiento, dónde están las incubadoras, eso no lo hice yo. Entonces, ahí hay un aprendizaje que yo creo que en etapas tempranas sería muy interesante incorporar si uno quiere emprender. Entonces, el primer desafío que yo encuentro es precisamente ese, acceso a financiamiento y a capital. Ese es el primer desafío que yo encuentro. La mayoría de emprendimientos en nuestro país son autofinanciados, eso no es un secreto. Aquí empezamos nosotros, le metemos de nuestros ahorros, de la liquidación, del apartamentico, del CDT, de lo que esté por ahí disponible y arrancamos. Y esa es una realidad. Y si bien es cierto, existen fondos y rondas de inversión y demás, en Colombia, culturalmente, todavía no somos ese país que realmente invierte, que de nuevo Juan Pablo ahorita nos va a contar una historia ahí. Entonces yo diría que el primero es ese, es un desafío de financiamiento y capital, ese es uno. El segundo es ese que también un poco les contaba de cultura de emprendimiento, que tiene que ver con el financiamiento, pero también con uno mismo, o sea, uno mismo darse cuenta que emprender significa seguir siendo una persona muy corporativa, pero en su propio negocio. Ese tema cultural a veces no es tan fácil. Y cultural familiarmente, cuando uno le dice a las empresas que se volvió consultor, por ejemplo, es una manera que le dicen, ah, esa es la forma sofisticada de decir que se dedica al rebusque, hermano, ¿no? Es así le dicen a uno un poco. Y ese tema cultural a veces es complejo porque, pues, cuando uno ve que uno se prepara en este país para ser empleado, porque eso es cierto, por más de que las universidades intentan hacer algo diferente, pues la cultura empresarial es una cultura de ser empleado. Y uno lo ve con los amigos con los que uno estudió, con los que compartió universidad, maestría o alguna cosa, y uno ve que como que los exitosos casi siempre son los que se siguen la carrera corporativa. Eso está cambiando mucho, pero pues esa es como una imagen que uno tiene. Pero cuando uno observa en detalle y empieza a ser un poco más eso, observador, se da cuenta que hay una cantidad de emprendedores por ahí muy exitosos y empieza a ser más agudo con la visión que uno tiene. Pero yo el segundo es la cultura de emprendimiento. El tercero, hay una que es cierta y es inseguridad. Es un desafío para el emprendedor. Sobre todo aquellos que tienen desafíos tipo locales comerciales, restaurantes, ese tipo de temas, la inseguridad va a llegar. Y no solo la inseguridad que conocemos todos de que te asalten, sino el robo continuado, que también es un tema cultural que a veces da un poquito de tristeza, que el empleado haga algo que se quede con el tema del día, eso está ahí. Es un desafío fuerte, está ahí, no hay que perder el miedo al emprendimiento, pero hay que saber que hay que tener controles y que puede pasar. Em, y por último, yo diría que atraer talento se vuelve un desafío también en emprender, porque llega un momento en que solo no lo puedes hacer. Necesitas talento, necesitas contratar. Y imagínense ustedes si en el mundo corporativo está siendo difícil encontrar talento. Imagínense un emprendedor, Paquito Pérez quiere contratar a un gran profesional.
muy difícil. Ahí hay un tema y es medio contradictorio porque todos sabemos que en este país hay un alto desempleo en población joven, pero también es difícil contratar jóvenes. Es un tema que a veces uno no sabe en dónde está el punto medio. Pero hay un desafío muy importante, atraer talento que quiera trabajar con emprendimientos. Hay muchos otros ahí que después vienen a salir, que se vuelven más del desarrollo del negocio, pero yo diría eso, es acceso a capital, la cultura de emprendimiento, la inseguridad y la atracción de talento. En mi caso, creo que son unos desafíos importantes. Juan Pablo ha Yo, encontrado yo, otros. yo sí, y yo le quiero preguntar a Miguel por uno que lo viví yo y tengo entendido que él tuvo una experiencia muy diferente y es encontrar buenos socios. Mm. Yo creo que esa vaina es como casi como un matrimonio y es uno de los retos más grandes. Ahí está viendo la cifra, casi que el 65% de las startups ahorita que fallan a nivel mundial es porque las sociedades no funcionan. Y nosotros empezamos con un tercer socio, lo cuento también con una experiencia personal, y nos tocó, pues antes, afortunadamente, con mi mentalidad de abogado, antes de constituir y antes de tener la sociedad ya, ya lista, pues quería dejar todo por escrito y ahí fue cuando me di cuenta que eso no iba a funcionar por unas cosas que el otro socio no funcionaba y fue pues un rollo igualmente esa separación, sacarlo, empezar casi que de ceros. Entonces ese creo que es otro reto que Mm. uno sí tiene que medir mucho y yo creo que es muy importante no meterse con cualquier persona por más de que tenga las calidades profesionales. Yo creo que sí tiene que haber una afinidad y un conocimiento de la otra persona a nivel personal, porque uno no sabe cuando las cosas se ponen duras, cómo reaccionan las personas que por más de que sean buenas profesionalmente, no tienen los mismos principios y valores que uno. Yo creo que eso es algo que Miguel puede contar muy bien. Creo que tiene una mejor experiencia. Sí, perfecto, Juan Pablo. Eso está muy vinculado con el tema de talento. Y, Mm. y aunque yo lo tenía un poco más para las recomendaciones al final, yo sí creo que las sociedades son una especie de mal necesario. Yo no diría, ¿qué hago? ¿No tengo socios? No, sí tenga socios, pero tenga muy buen criterio para hacerlo. Y de hecho, de los grandes aprendizajes que tiene uno en su vida de emprendedor es eso que le pasó a Juan Pablo. Y a ellos les pasó temprano en su carrera de emprendimiento lo que es fantástico, ¿no? Que uno se equivoca rápido, digamos, por ponerlo en esos términos. Pero sí, los socios son un mal necesario, pero cuando uno tiene un buen socio, se vuelve casi que lo contrario, se vuelve como no tenía este socio antes, y es el caso que yo tengo ahora. Yo creo que tengo el socio ideal, o sea, no, y además no solo profesionalmente, sino como persona, o sea, y yo pensaría que uno debería empezar un poco por ahí también, eh, si hay afinidad, si los temas de valores son muy parecidos, eso es tan importante y los socios son, yo creo, es un poco duro decirlo, pero es un mal necesario, pero cuando se encuentra un buen socio es el mejor matrimonio que puede existir. Pero hay algo, sí, y yo no sé si existe una fórmula, ¿no, Juan Pablo, para elegir al socio, porque uno a veces piensa que tiene el socio perfecto y no lo es. Yo ahorita sí sé que lo tengo, pero a veces uno puede pensar que no, que sí, que es y no es la persona correcta. Yo creo que también es bueno tenernos siempre en las sociedades como cláusulas de escape, ¿no? Como desde el principio siempre asumir que tiene que Sí, haber una salida amistosa para todos. sí, yo creo que Creo que esto es súper importante. Qué pena, Juanpi, yo dale, meto la cuchara. Y es que hay cosas que tienen que ser muy claras en la vida. Y lo hablamos, esto es un matrimonio, es una sociedad. Entonces creo que esas cositas que deben decirse desde el principio, creo que salvan muchas cosas y no todos somos abogados. Y ahí es cuando creo que se cometen muchos errores. Ahí yo creo que Juanpi sí nos puede ayudar sí. con esa voz de decir, bueno, que se debe tener en cuenta, porque no es Yo fácil, o sea, no hay un checklist que uno diga, ay, bueno, entonces tienes esto, tienes esto, tienes esto, pues no, o sea, todos tenemos cosas distintas. Entonces, ayúdanos con eso. Sí, yo creo que hay varias cosas. La primera es poder tener pues una misma visión y un feeling sobre la empresa, sobre la vida en general. Yo creo que tener una cierta relación personal con esa persona que funcione es muy importante y tener ese feeling de que esa persona está alineada con uno. Pero esa yo creo que es la parte fácil. Yo creo que la parte fácil es tener las conversaciones difíciles de entrada. Yo creo que nuestro error también fue un poco posponer ciertas conversaciones difíciles por no resolverlas de entrada hasta el momento final, cuando ya había que tenerlas. Y
yo creo que en mi caso el error fue darme cuenta que iba a ser un problema tener esas conversaciones con esta persona y eso ya era una alerta roja muy grande de decir esta persona de pronto no es la persona y me lo confirmó cuando las tuvimos. Entonces poder hablar de la distribución del capital, de la toma de decisiones, cuáles son los roles dentro de la empresa. Yo creo que esas conversaciones sí tienen que hablarse desde el inicio y obviamente tener muy claro por escrito, tener un acuerdo de accionistas ya desde una perspectiva jurídica, un acuerdo de accionistas muy claro, unos estatutos muy claros y unas limitaciones pues para las salidas de los accionistas en el futuro, ya esto es de una perspectiva legal, no solo por tener ya resuelto todo desde antes, sino por tener claridad cuando se den esas circunstancias de qué es lo que va a pasar y poder evitar enemistades en ese momento. Entonces, yo creo que tener las cosas por escrito también ayuda es evitar roces que son innecesarios para llegar, así la otra persona sea muy buena, pues generar un roce innecesario puede acabar una muy buena relación entre socios. Eso por ese lado, Sí. y no sé si quieres profundizar en algo más. No, 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 yo creo que ahí hay un tema de tener las conversaciones difícil y rápido. Es mejor ponerse rojo un minuto y no pálido toda la vida, dicen por ahí. Eso a veces es bueno tenerlo como parte de las habilidades que uno tiene que desarrollar. Pero, Cami, había algo que yo no había dicho que quería complementar, si me permiten, y es, estamos hablando de desafíos un poco generales, ¿no? Pero yo Sí, sé que muchos de quienes estamos acá podemos enfrentar un desafío, algunos desafíos personales y emocionales que están ahí, que son de nosotros, porque yo considero que la principal barrera al emprendimiento somos nosotros mismos. Yo estoy convencido de eso, ¿no? Y tengo 3 o 4 punticos que les quiero compartir. Uno de los desafíos personales es, o de los retos que se enfrentan es que uno minimice el impacto familiar que tiene que uno decida ser emprendedor. Y uno dice en la casa, no, después de 10 años de haber estado en una corporación, ahora somos empresarios. Eso en la familia tiene un impacto duro y eso hay que ponerlo en la balanza y hay que saberlo administrar. En mi caso, lo que aprendí de eso es que yo puse a mi familia como una especie de junta directiva, que los mantenía informados de qué estaba pasando para ellos no fuera sorpresa si algo iba bien o iba mal. Pero pues eso llegué después de estrellarme, por supuesto, ¿no? Pero no hay que minimizar el impacto familiar, hay que saber que la familia le puede generar una ansiedad que uno no está viendo, que ellos lo quieren apoyar a uno, pero están nerviosos. Entonces, eso es importante. El otro tema es que hay un dilema que es el huevo y la gallina, ¿no? Que hablamos del tema de este seminario. Y el famoso dilema, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? En emprendimiento es muy claro, la gallina, la gallina. Hay que invertir en la gallina. ¿En qué se invierte en la gallina? En tiempo, en academia, en esfuerzo, en plata, la gallina. Cuando la gallina esté bien, vendrán los huevos. Pero ese pensamiento de yo tengo un huevito y esperemos a ver si el huevito solito se mueve y poquito y chiquito, no funciona en emprendimiento. Primero la gallina, después el huevo. Eso lo aprendimos. Ese lo meto en el tema emocional porque a veces uno le da un poquito de susto, pero si uno tiene ya la idea, la gallina. Aprender a delegar, que ese es un desafío, que uno no aprende a delegar. Y yo aquí me conecto con algo que pregunta Edwin en el chat que dice, ¿cómo no volvernos corporativos? Pues resulta que a veces se necesita es volverse corporativo. Es como raro, ¿no? Porque uno se aburre del mundo corporativo, se vuelve emprendedor, después termina siendo empresario si las cosas salen bien. Y cuando uno se vuelve empresario, sí tiene que tener algunos estándares corporativos, pero aprendiendo lo que uno sabe que no quisiera hacer y demás. ¿Por qué lo digo? Porque uno tiene que aprender a delegar. Y eso sí que es difícil, porque si uno se vuelve bueno en algo, ¿no? Lo que sea, en un oficio que uno decida que es el emprendimiento de uno, le va a costar mucho delegar. Porque uno ya como que tiene un estándar alto y hay un libro de Malcolm Gladwell que creo que es el de Blink, no, es bueno, en uno de los libros de Malcolm Gladwell que él habla de cuándo es que uno se vuelve empresario y cuándo es que hay el punto de inflexión, cuando uno empieza a delegar. Y esa delegación viene con bajarle un poquito a la expectativa que uno espera de la calidad que uno es capaz de entregar, ¿no? Cuando uno como empresario sabe que la calidad va a bajar un poquito cuando uno empieza a delegar, ahí es donde se vuelve realmente empresario. Pero eso es muy difícil. Entonces, es un desafío que uno encuentra. Entonces, quería como compartirles que no son solamente desafíos externos, sino que tienen unos propios, la familia, el pensamiento de que las cositas solas van a salir como el huevito, no, gallina, y aprender a delegar. Esos 3 son desafíos que hay que tener en cuenta. Y yo ahí le agregaría, Miguel, esa capacidad de delegar no solo las tareas, sino la capacidad de pensar.
Yo creo que uno se vuelve corporativo es cuando las estructuras de las empresas no permiten que tus empleados o en general la estructura corporativa desarrolle nuevas ideas para que siga evolucionando la empresa. ¿Sí? Si uno se vuelve muy rígido y tiene unas estructuras muy firmes que no dejan que, pues que la delegación de las tareas simplemente, sea simplemente ejecutar, pues la innovación al interior de la empresa se pierde, porque digamos uno ya dirigiendo la empresa y sobre todo que pues pensar que solo la innovación puede depender en uno hace yo creo que puede ser fatal para una empresa y pues volverla ya, digamos, los problemas del mundo corporativo dentro de lo que era un emprendimiento. Exactamente. Perfecto. Miguel, antes de que se nos vaya esto, nos estabas diciendo un libro. Podría ser fuera de serie, el punto clave, El de Malcolm Gladwell, inteligencia, sí, el punto inteligencia clave, se intuitiva. llama ¿El punto clave? de Tipping Sí, Point, ese, el punto clave, de listo, Tipping Point, listo, que ya se ese los Tipping pongo. Point es chévere, perfecto. Malcolm Gladwell habla, y él tiene una fórmula que se llama el ratio de dispersión de la calidad, algo así. Es bien interesante. De Tipping Point, exacto. Listo. Dani, ¿tienes una pregunta? Sí, 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 por acá ya estaba analizando y saliéndonos un poquito de la creación, de esa estructuración, de esos aspectos claves a tener en cuenta. Quería preguntarles mmm, cómo hacer esa prospección de clientes en frío iniciales, ¿sí? Listo, tengo esa idea, eh, los pasos anteriores super mencionados frente a la estructuración, sociedad, y bueno, todo ese proceso, pero cómo hacer una prospección de clientes en frío, primaria, y qué aspectos debo tener en cuenta en este tipo de procesos, sobre todo cuando estoy pues, haciendo un lanzamiento, cuando el presupuesto, bueno, teniendo en cuenta como todas esas fases que nos dirían sobre este tema de prospección de clientes. Perfecto. Pues yo puedo empezar contándoles que pues si hay algo que he aprendido en esta vida es eso, de prospectar, no solamente por mi experiencia propia, sino por a lo que me dedico actualmente, que pues nosotros enseñamos casi que el tema de prospectar. Yo lo que diría es que en prospectar lo primero que hay que tener en cuenta es que tengamos una mentalidad de lo que estamos solucionando para la persona con la que vamos a hablar. Nosotros, antes que vender productos, soluciones, lo que sea, vendemos conversaciones. Metámonos en la mente que nosotros queremos generar conversaciones. Eso es lo primero que hay que hacer. Em, ¿Cómo hago yo para que la gente sí quiera hablar conmigo? Y a veces ni siquiera esa conversación es directamente metida en el producto que uno tiene, sino en la situación que se está viviendo. Entonces, de pronto, para ponerles un ejemplo, si mis clientes que eran los dueños de mascota, yo quiero que ellos vayan a mi tienda y quiero hablar con ellos, pues yo no les voy a decir, venga a mi tienda y conózcala. Yo les voy a decir, hombre, la mascota frecuentemente tiene problemas en los que no se adhiera a las terapias y es una jartera al veterinario porque sale con cuentas enormes. Hablemos de eso. Yo no estoy hablando de por qué yo soy diferente o tengo una gran experiencia. Empezar a entender de la idea que yo tengo, por qué la gente quisiera hablar de eso conmigo. Y ahí empiezo yo a tener una idea. Una vez yo tenga esa idea de por qué quieren hablar conmigo, ahí ya viene todo un tema de redes sociales, de cómo las redes sociales me ayudan a ampliar mi posibilidad de lograr conversaciones. Y en las redes sociales se mezcla otro tema que es los referidos. Uno debe empezar con el círculo cercano, con los amigos que lo escuchan a uno, que le paran bolas a lo que uno quiere, ni siquiera porque le vayan a comprar, que lo oigan. Yo le cuento mi historia. Ya empieza uno. Y de pronto los amigos dicen, ah, pues madre, no es conmigo, es con mi primo. Ya empieza uno, ¿no? El tema de empezar con el círculo cercano, familias, amigos, a contar la historia es un gran inicio inicial. Pero en general, si yo pudiera decirles a ustedes que lo que funciona bien prospectar en frío, piénsenlo más como campañas de marketing individualizadas para la persona que van a hablar, ¿no? Esa es como la forma en que hoy está funcionando. Creo que la palabra es la hiperpersonalización del mensaje. Y las redes sociales son una gran ayuda para eso, porque uno puede llegar a la persona que uno quiere, con el mensaje claro y puede tener esas conversaciones, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo ahí con Miguel. Yo creo que hay una clave, o sea, lo más importante, sobre todo cuando uno está arrancando, es no tener miedo a validar la idea. Yo creo que mi mayor miedo al principio era salir
hablar con personas en el sector o mis potenciales clientes sin que me dijeran, no, eso no nos sirve. Y ese miedo es tremendo porque uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces eso como que uno lo paraliza y uno se enfoca más en el producto que en salir a venderlo así uno no tenga nada y empezar a escuchar y ver cómo, qué es lo que está necesitando, qué es lo que está necesitando verdaderamente el cliente, al cliente que yo le estoy apuntando. O sea, que hay un problema y es enfocarse en ese problema y tener conversaciones. Yo creo que Miguel puede desarrollar un poquito más sobre ese problema que estoy intentando resolver. Entonces, no enamorarse tanto de la idea de que las conversaciones no giren tanto el producto, sino qué problema estoy resolviendo y cómo lo estoy resolviendo, es la clave para poder entender a este cliente y Sí, hacer un enfoque diferencial sobre cómo estoy llegándole al cliente. Porque si yo empiezo a hablar de mi producto en vez de lo que yo le estoy resolviendo, pues seguramente no, esas prospecciones en frío no van a servir de nada. Entonces yo creo que es exacto. muy importante conocer muy bien al cliente que yo le quiero llegar. Yo creo que ahí también hay una diferencia muy grande entre el tipo de clientes pues, que esté buscando. Obviamente, cuando estoy en negocio B2B es muy diferente a un negocio de retail o B2C. Entonces, poder entender cuáles son los mecanismos de comunicación efectiva frente a sus clientes también es muy valioso y medir siempre cuánto me estoy gastando para llegar de esos clientes, porque cuántos clientes estoy adquiriendo por medio de marketing. Si estoy llegando muy poquitos con medio de marketing y estoy gastando una cantidad de plata en mercado, pues o algo estoy haciendo mal, o no le estoy llegando bien a mi cliente, o mi producto no es suficientemente bueno. Yo creo que poder entender el cliente es desde sus formas, desde sus necesidades y cuál es la forma más pues, correcta para llegarle, eh, es la clave para lograr esto. Eso me lleva a, hay algo que se habla en Outplacement muchísimo y es el elevator pitch. Bueno, Ese pitch de venta, háblenme un poquito más del pitch de venta porque no todo el mundo lo tiene tan claro y es tan fácil. O sea, siempre, normalmente uno llega, sobre todo cuando uno está empezando a venderse uno como profesional o a vender su empresa, como que uno cae en un punto y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas a ese punto, pero al final cuando uno termina uno dice, "Ah, no dije nada". de acuerdo. Como que Muy no, bien. no, no logré comunicar lo que quería de los nervios, de la falta de experiencia o del no haberme preparado para esto. Hablemos un Ujú. poquito de ese pitch de venta que es tan importante y les hacemos una pregunta que nos hicieron en el chat más adelante. Bien, perfecto. El elevator pitch es, pues obviamente me imagino muchos saben a qué nos referimos, pero en corto es cómo en pocas palabras, si usted está con poco tiempo, le puede explicar a su cliente por qué va a hablar con él o la persona con la que quiere hablar, ¿no? O sea, es como que es en corto cómo lo puede hacer. Y el elevator pitch es un resultado de algo, ¿no? Eso no es un eslogan, eso no es una frase de cajón, eso es el resultado de yo entender mi propuesta de valor. ¿No? Si yo entiendo mi propuesta de valor, que tampoco es una frase, ¿no? Una propuesta de valor es una colección de temas que yo sé que son importantes. Una propuesta de valor incluye saber por qué yo soy relevante para algún mercado específico o para un tipo de clientes y después cómo resuelvo eso. Eso es básicamente lo que hace una propuesta de valor, muy resumidamente. Una propuesta de valor siempre debería empezar, o perdón, un elevator pitch debería tomar esa propuesta de valor y empezar por, de nuevo, lo que dijimos ahora. ¿Por qué es lo que haría que esta persona hablara conmigo? Los que prospectan en frío y son buenos, son muy buenos haciendo eso. Esta persona quiere hablar conmigo porque está pasando esto en su vida y yo le puedo ayudar a tener una conversación con eso que le puedo solucionar de alguna manera. Entonces, el elevator pitch debería ser, primero pensando en, yo empiezo hablando del problema que tiene la persona o de lo que quisiera resolver o del sueño que tiene y después cómo lo resuelvo. Así debería ser. ¿Por qué se los digo? Porque cuando ustedes piensan y hacen un listado de los elevator pitch que hay por ahí, ustedes van a encontrar con que la gente siempre empieza hablando de lo que uno tiene. Yo soy Miguel, tengo tantos años de experiencia, soy bueno en esto, mi diferencia tal, y ya el cliente se nos empieza a alejar ahí, como, uy, este man viene a hablar de él. Y al final les digo, ay, resuelvo estos problemas. Si empezamos al revés y decimos, mire, el segmento X tiene esta situación que se está presentando, porque lo aprendimos con una investigación o porque usted no lo dijo, tal, y nosotros podemos ayudar a resolver esto de esta manera, esa es una buena manera de tener un elevator pitch. Pero primero hay que tener un inventario de razones por las cuales una persona nos compraría. Si yo tengo ese inventario, después yo lo que hago es resumirlo y lo que hace que un elevator pitch funcione
es que ese elevator pitch es individual para cada cliente. Eso ya no es genérico. Eso ya no es que yo hago un elevator pitch para todo el mundo. No, pues que va a montar a 12 millones de personas en un elevador. No. Uno hace el elevator pitch con una persona, ¿cierto? Eso es fundamental porque a veces caemos en eso. A veces caemos y vuelvo y se los pongo como en paralelo un poquito con el outplacement de búsqueda de empleo. Y es que no hay una hoja de vida para todo. Entonces no hay un elevator pitch para todo. Y eso es justo a lo que quería que cayeras. Y es que esa sensibilidad toca desarrollarla. Toca esa escucha del cliente o de la persona con la que estamos hablando para saber cómo nos metemos, porque hay un elevator pitch para venderte, pero hay un elevator pitch para que te conozcan y se vuelva un voz a voz. O sea, existe ese también como ese pitch que uno dice, ok, puede que tú no me ven, no vayas a comprar, pero esa persona también tiene contactos. Y a esos contactos es a los Claro, que también queremos llegar. sí, exactamente. Así es. Y yo sé que aquí estamos hablando de emprendimiento, pero hay una analogía que a mí siempre me ha gustado mucho, que aprendí de hecho en LHH hace mucho tiempo, que es, hay competencias duras y competencias blandas, ¿cierto? ¿No? Las competencias duras son la segunda parte de un elevator pitch, que es mi experiencia, mi hoja de vida, mis estudios, mi academia, lo que yo pueda demostrar, que eso se pone en la hoja de vida. Y pues si alguien está buscando que lo vean, pues pone pues la hoja de vida, cuando la gente es un headhunter, cuando busca, pues lo primero que busca es eso, lo duro, ¿no? Y después viene la conversación, que es lo blando, ¿no? Las habilidades de interacción. Las competencias duras te consiguen la entrevista, ¿no? La hoja de vida, ta, ta, ta. Y las competencias blandas te consiguen el trabajo, que es lo que le importa a la otra persona, lo que, ¿no? Lo que estamos hablando de la relevancia, podríamos llamar. Y eso funciona muy bien también para el elevator pitch, ¿no? Pues que ahí en el elevator pitch un poquito al revés. Yo empiezo por las emociones y por la parte personal y termino en lo racional, ¿cierto? Ese fue un final. Ese fue el final, sí, ahí terminé la frase. No sé, Juan Pablo, ¿qué más hay que decir Juanpi. ahí con el elevator No, pitch? Porque Juan yo Pablo creo también que tiene el pitching, ¿no? Ahora todos hacen pitching. ahora Ah, sí, yo creo que ahí hay dos diferencias. Claramente está el del el pitch al cliente. El pitch al cliente tiene que ser, bueno, no solo el cliente, en ambos casos yo creo que el error que cometen la mayoría de emprendedores es hacerlo o muy complicado o intentar hacerlo, meterle palabras muy sofisticadas para volverlo algo, sí, algo sí, grandilocuente, como, entonces yo creo que tiene que ser muy claro, transmitir el mensaje muy sencillo en pocas palabras, y sí, lo que decía Miguel de conocer a quién le estoy hablando, ¿no? O sea, yo creo que ahí también está un poco el tema de la venta consultiva, de poder entender a quién le estoy llegando, cuáles son las necesidades específicas de ese cliente y poder adaptar ese elevator pitch a la persona a la que le estoy comunicando, pues es muy valioso porque yo no estoy vendiendo algo genérico, sino estoy vendiendo algo, así lo sea, si el producto lo sea, pero la conversación y digamos la solución que estoy vendiendo no es genérica. Estoy vendiendo, puedo vender una solución con el mismo producto a distintas personas con distintas necesidades. Entonces, entender esa necesidad que es diferente en cada cliente es la clave para poderle llegar, porque si yo le llego, o igual lo que decíamos antes, si yo le llego es con el producto y no con la necesidad puntual de ese cliente, pues de entrada no me va a escuchar. Que si yo le vendo una solución de panadería a alguien que pues vende galletas, por más de que el horno que esté vendiendo sirva para ambos, pero pues no le va a llegar de la misma manera. Claro que sí. Súper claro. Miguel, nos preguntaban algo, devolviéndonos un poquito al tema de la gallina, y es, nos pregunta Gina, cuando Miguel habla de la gallina, ¿se refiere a la formación del emprendedor? Eh, sí, pero no únicamente. Entonces, si la gallina soy yo, es decir, yo soy el que va a marcar la diferencia, voy a volverme, me van a contratar a mí, voy a hacer algo que es conmigo, yo tengo que volverme una buena gallina, o sea, voy a volverme el mejor en lo que hago, voy a estudiar muchísimo, voy a invertir en mí, pero no está limitado a eso específicamente. También cuando se refiere a la gallina es, hombre, si usted va a empezar un emprendimiento, invierta en tecnología también, esa es la gallina, invierta
en tiempo que va a dedicar bueno, a estudiar, también eso es la gallina. Invierta en viajar para conocer, eso la gallina. Nosotros tenemos una historia local que le llamamos el Victory Tour. Y nosotros invertíamos en ir a buscar cuál era nuestro mejor socio para traer algunas de las prácticas que traemos hoy. Esa es la gallina, ¿no? Yo voy por el mejor socio, hay que invertir en eso, en el viaje y en eso que queremos ir a buscar, eso es lo que hay que hacer, no esperar a que me llegue a mí el huevito, que crezca ahí solito, ¿no? A eso me refiero, pero si se trata de que yo me vuelva experto en algo, quiero ser un coach en neurolingüística, me vuelvo la mejor gallina que puede haber en eso. ¿No? Súper buenísimo. Y aprovechando el espacio, ahorita hablábamos ya entramos con un tema de marketing, de plataformas, de tecnología. Yo tenía una pregunta para ambos, porque creo que en el caso de Miguel en su momento, claro, digamos que hizo uso de plataformas y de tecnología, pero sobre todo Juan Pablo, que está en ese proceso de arranque, quería preguntarles qué plataformas o herramientas existen, tanto para posicionar esos emprendimientos, eh, o digamos de qué forma yo podría ver pautas en redes, si funcionan, si no, y qué otras plataformas o eventos podría usar para posicionar tanto ese Sí. emprendimiento en caso de ventas, como pues que conozcan del emprendimiento también, ¿no? Creo que son esos dos mix que uno busca. Yo creo que hoy en día hay de todo. Hay una cantidad de opciones. Actualmente, sí, las opciones son infinitas y como siempre dependerá del negocio y de lo que uno esté buscando. Si uno está buscando, pues, clientes, por ejemplo, empresas o simplemente del mundo corporativo, pues obviamente está las pautas en LinkedIn, pautas, digamos, diseñadas o pues las ventas directas, dependiendo del cliente al que uno le vaya a llegar. Lo que pasa es que yo creo que hay unas herramientas muy chéveres hoy en día de bajo costo en las que uno puede invertir para saber cómo llegarle a los clientes. Entonces uno no tiene que contratar una agencia de marketing, uno no tiene que necesariamente tener una persona de marketing interno, pagar millones por un tema de marca fuerte. Yo creo que hoy en día hay alternativas para poder hacer esto. Hay agencias inclusive de PR, hay que pues con costos más bajos para emprendimientos. Hay una empresa muy chévere que la pueden buscar que se llama Mavity, que te ayudan con toda la parte del equipo creativo para posicionar marca, mercadeo, pues con costos mucho más bajos porque no tienes que contratar tú personas directamente para hacerlo, sino es como más o menos una agencia, pero te conectan con costos mucho más bajos a través de la tecnología. Entonces, estas opciones para poder hacer eso, pues son muy sencillas y yo creo que siempre uno tiene que enfocarse en lo que está buscando uno. Yo creo que muchos emprendimientos pecan en querer hacerse conocer para salir en periódicos, revistas, pues muchos inclusive, no sé si han visto que todas las semanas sale en Forbes un emprendimiento nuevo, pues eso es puro PR que están pagando para salir en todos estos medios. Entonces la pregunta es, ¿eso verdaderamente está generando el objetivo de la empresa en ese momento? ¿Cuál es el objetivo? Claro, si estoy levantando una ronda de inversión, de pronto sí me servirá, pero si lo que estoy haciendo es buscar clientes, que yo creo que es el enfoque prioritario de todas las empresas, pues de pronto no, porque no es la forma de llegarle necesariamente a los clientes si no están leyendo ese tipo de medios. Claro, si lo están leyendo, pues sí. Entonces uno tiene que enfocarse muy bien en qué quiere lograr y a partir de eso buscar las herramientas, pero yo sí creo que tener los medios, que pues a veces se invierte muy poco en eso, de transmitir el mensaje correctamente, de manera estética, pues es muy importante para poder llegarle a ese cliente. Si yo tengo un diseño de marca horrible y estoy haciendo unas pautas horribles, pues seguramente no me van a llamar. Y ahí Ahí yo yo creo meto que la cuchara. Camila sabe mucho más que Camila, nosotros. Camila puede contarnos un poquito de No, eso. no, los iba a dejar porque ustedes son los expertos hoy, pero ahí yo meto una cucharadita y es el directorio digital. Recuerden, candidatos, por favor, qué pena, alumni, por favor, y es que nuestro directorio digital es una plataforma que diseñamos exclusivamente para ustedes, en donde la idea es poder tener algo de el mensaje de a lo que se dedican sus empresas y poderlo transmitir. No solo lo hacemos con la comunidad interna, o sea, no solo lo hacemos con los candidatos, sino a través de las redes sociales oficiales de LHH.
Entonces, los invitamos a verlo. Les voy a poner aquí el link en el chat. Si no se han metido y si no hacen parte de este directorio, los invito a que se inscriban. Y si ya hacen parte, los invito a que tengan en cuenta lo que dice Juan Pablo. La forma en la que presentamos la empresa es ese primer encuentro que tienen nuestros clientes con nuestra marca. Y si es una forma en donde de pronto el logo no se ve bien, no están los colores indicados, recuerden que les pedimos un video, ese video es oscuro, no se entiende, no se sabe a lo que se dedica la empresa, pues debemos invertirle en esto. Debemos invertirle. Hoy en día existen muchas plataformas de inteligencia artificial gratuitas, muchas también plataformas para hacer diseños que nos pueden ayudar a que esa empresa sea mucho mejor recibida, a que si tenemos una imagen opaca, así no nos mostramos. Entonces acuérdense que brillamos si hacemos brillar la marca. Eso es súper importante. Miguel, Ay, sigue, por favor. qué pena, Ay, qué yo pena, Juan. antes de que vaya Miguel también, que omití parte de la pregunta y es un poco ya por último la parte de los eventos. Yo creo que hay hoy en día una cantidad de eventos. Yo creo que la Cámara de Comercio está siendo muy juiciosa con ese tipo de eventos para emprendimientos y uno no tiene ni siquiera que ir como expositor ni nada, sino con solo ir a desenvolverse en los ambientes es muy positivo. Yo creo que sí vale mucho la pena ir sobre todo a los eventos que son dedicados al sector de uno, que hoy en día se están haciendo. Y yo también recomiendo mucho, por ejemplo, plataformas como Connect Bogotá. Es muy útil para conectar, por ejemplo, entre emprendedores, conseguir empleados, inversionistas. Hacen unos eventos también muy buenos en conjunto con la Cámara de Comercio. Entonces, estar en ese mundo, meterse sobre todo en el mundo de los eventos del sector de uno es muy importante para estar al día, saber qué está haciendo y pues cómo moverse ya dentro del mundo del que uno se está metiendo. Sí, perfecto. No, yo no tengo mucho que aportar ahí, solo tal vez eh, setear expectativas claras es muy importante en redes sociales, ¿no? Es tal vez la pregunta de cómo, de si esto funciona o no, las plataformas de redes sociales. Porque si uno tiene un producto que es de consumo masivo o transaccional, ahí sí aplicaría el concepto puro de social selling en el que yo publico algo y la gente compra, ¿no? Como que para transacción. Pero en el mundo tal vez ampliado en el que yo posiciono la marca, el social selling es más social positioning, si quiera llamarlo así, como posicionamiento de la marca. Y las redes sociales en muchos casos funcionan como funcionaba la publicidad tradicional hace muchos años, que se mide a través de los impactos que uno tiene, de cuánto lo ven, y eso por sí solo ya es ganancia. Pero es muy bueno saber cuál es la expectativa que yo tengo. Y se los digo por qué, porque el mundo moderno es muy competido y los que son buenos consiguiendo conversaciones, reuniones, por ejemplo, a los que se dedican a consultoría, los que son buenos consiguiendo reuniones, los que son muy buenos, necesitan por lo menos 5 contactos para que les den una reunión, los que son muy buenos. Entonces uno tiene que saber que no le van a responder en la primera, que los indicadores son los impactos, las impresiones, todo lo que Camila es una experta, más que, yo mandé un mensaje y no vendí, entonces me frustro. No, es normal, no venden la primera. Hay que seguir puliendo el mensaje, se aprende mucho de los rechazos. Yo diría que yo solo aportaría eso en redes y en herramientas de este tipo, saber muy bien qué es lo que uno está buscando, porque no necesariamente la venta directa, es decir, una venta es un resultado, es un resultado inmediato cuando uno publica o cuando hace algo. Hay que tener eso en cuenta. Súper, me parece muy clave y Cami, no sé si se me ocurría porque creo que la conversación la estamos estructurando perfecto, vamos como fase a fase de ese proceso de construcción. Y quería preguntarles, listo, tengo ya mi diferencial de negocio, todas las pautas, todo el proceso, clientes. Ahora viene esa otra parte un poco más competitiva frente al mercado y es cómo o cuáles son esas estrategias para diferenciar mi negocio de la competencia. Sobre todo en esta era en la que uno conoce de 10 personas y de esas 10, 5 tienen un emprendimiento y de esos 5, 4 son muy similares. ¿Cómo empiezo yo a revisar frente a ese mercado, frente a esas tendencias y necesidades, porque creo que existen para todos, eh, ese diferencial, ¿sí? Ya posiciono mi marca o mi proceso, pero ¿cómo empiezo a venderlo ya desde un proceso diferencial versus otros emprendimientos, otros negocios? Sí. Em, Juan Pablo, no sé si
quiera empezar o cuento mi historia, como Sí, quieran. yo creo que eso hace parte de un poco lo que decía antes del miedo a hablar con el cliente y poder descubrir o que no lo necesita y este es el otro lado, de que ya hay 1000 opciones más. Entonces, pues, ese miedo a decir, bueno, ¿cuáles son otras opciones? Yo creo que es muy importante cuando uno está arrancando poder entender quién es la competencia, cuáles son los puntos altos de la competencia y cómo me va a diferenciar. Y la diferenciación no puede ser algo mínimo en lo que, pues en el momento en el que yo saque el producto, mi competencia, sobre todo si mi competencia es Mastercard, pues seguramente va a tener los recursos para hacer lo que yo estoy haciendo por un bajo costo y me va a sacar del mercado. Entonces, yo creo que uno sí tiene que buscar estas formas para poderse diferenciar de una forma sustancial y no es en la forma en la que yo lo vendo, lo comunico, sino tiene que ser desde el producto. Yo creo que es la discusión de cómo vendo diferencial, es un paso más allá. Primero está el producto, cómo el producto en sí es diferencial. Y para eso toca primero identificar qué se necesita para hacerlo. Después construirlo, hacer algo que sea difícil de replicar. Obviamente hay distintos mecanismos para hacer esto, pues por ejemplo encontrar en mercados donde estas necesidades pues nadie más la está atacando y pues agregar un valor agregado y capturar el mercado rápido va a ser muy difícil para cualquier otra persona. Mecanismos de propiedad intelectual, desarrollar pues distintos productos que yo pueda o patentar o proteger intelectualmente, pues puede ser un valor agregado muy fuerte. O en muchos casos el valor agregado ya está y es uno mismo. Entonces, esa capacidad de desarrollar un equipo, eh, obviamente dependiendo del producto, pero si yo pues, estoy trabajando en consultoría, pues el diferencial soy yo. Ujú. Entonces, si yo ya tengo ese diferencial, o si yo ya tengo un producto, por ejemplo, o tengo la capacidad de desarrollar un producto de mayor profundidad, con unas capacidades y con un conocimiento de la industria y del mercado, como muchos que ya vienen de trabajar en el área corporativa, pues lo tendrán. Pues aprovechar, digamos, esos conocimientos para entender que el mercado y tener un insight de lo que el mercado no tiene, pues es muy valioso y saber, y ya entonces ya viene la parte después de comunicar. Ya después saber comunicar esa diferenciación, yo creo que Miguel les puede contar un poquito más de eso, pero es 100% la clave de la venta. Si yo muestro cómo soy diferente, pues después de identificar el problema y pues, mostrar cómo yo estoy resolviendo de una forma diferente que los demás no lo pueden hacer, pues se va a vender solo el producto. Sí, perfecto. Sí, yo creo que ahí todo el estar muy enfocado en dónde está la competencia, dónde uno se distancia, puede funcionar muy bien. Yo tengo un par de ejemplos de dos de los temas que, pues yo les digo, me tienen ahorita funcionando. La veterinaria. Y les voy a poner el ejemplo. Y se los digo porque eso estaba en las redes sociales y así es. ¿Cuál fue el problema que encontramos? Que las veterinarias eran más pet shops que veterinarias. ¿Qué es un pet shop? Es una empresa que vende concentrados, que vende juguetes, y después eran veterinarias, ¿cierto? Eso es lo que se encontraba en el mercado. No existía una empresa que tuviera una veterinaria que pareciera una clínica de humanos. No existía. Era como que todos eran pet shop y uno entraba y olía concentrado en una clínica veterinaria. Ahí había una oportunidad. Entonces dijimos, nos vamos a diferenciar a través de que somos una clínica y la primera cadena de clínicas veterinarias. Ahí nos fuimos. Y de ahí empiezan a salir todas las ideas que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Porque ahí salen conceptos de, tú traes a tu perrito a la tienda y te encuentras con el concentrado y no sabes dónde está el médico. Aquí no pasa eso, ¿no? De ahí salen muchas ideas de tener claro que nosotros queríamos posicionarnos como clínica veterinaria más que como pet shop. Y ahí había un espacio. No quiere decir que no existieran clínicas veterinarias, pero había un territorio inexplorado de cadena, de clínicas, no de pet shops. Entonces, clínica, esa era nuestra diferenciación. Y en el tema de la consultoría en ventas, que es lo que hacemos ahora, uno de los diferenciadores, había dos diferenciadores importantes. Primero, que no fueran sesiones de motivación cortoplacistas. En el momento que se lanzó nuestra marca, había como cierta tendencia que todo lo que fuera ventas era motivación, ¿no? Era siempre relacionado con cosas muy de corto plazo, el ánimo, está bien, pero no había una estructura de educar a las fuerzas de ventas en cómo transformar los resultados para tener rentabilidad a través de las ventas. Ahí vimos la oportunidad. Esto no es motivación, esto es educación académica comercial. La primera diferenciación. Y la segunda, que era una metodología de talla mundial, pero en español. No había nada, había una. Había con nosotros un competidor que tenía cosas en español, pero no había uno que tuviera todos los contenidos de una metodología probada globalmente
en español. Y usamos esos diferenciadores inicialmente, después uno encuentra más. Pero pues respondiendo un poco a tu pregunta ya más a la táctica, eso fue lo que nosotros encontramos. Y si nos habla de definición de diferenciación que está en la propuesta de valor, hay como dos temas que hay que tener en cuenta. Una, una distinción general con los competidores, cómo uno se compara con los competidores, ahí se diferencia uno. Y lo segundo, que creo que es muy importante, es encontrar que lo que uno ofrece se perciba como escaso. Escaso desde lo positivo, que quiero decir que hay muy pocos que ofrecen lo que yo tengo. No quiere decir único, porque a veces uno es muy, soy el único. No, no, a veces es único, porque haya pocos. Hay pocas cadenas de clínicas veterinarias, hay dos o tres, y hay 2000 pet shops, ¿no? Entonces, si uno se va por el tema de escasez, ahí hay diferenciación. Y si uno entiende qué es lo que lo hace uno diferente a la competencia, ahí también tiene argumentos. Wow. No es sencillo, no es sencillo llegar a lo que ustedes nos están contando. No es para nada sencillo. Y ahí viene una pregunta que yo creo que todo el mundo se hace, y es financieramente. O sea, financieramente, ¿cómo logro mantenerme y crecer? Porque, pues, ustedes saben que cuando son emprendedores o arrancan a ser empresarios, eh, uno puede iniciar con un capital, pero a veces se nos va acabando. Entonces, cuéntenos un poquito de esa estrategia financiera que ustedes han tenido. Sí, Juan Pablo no, es el experto ahí. Eso es lo que yo, quiero. cre- Yo quiero que Juan Pablo arranque con esto, sobre todo yo, porque es nuestro nuevo emprendedor, entonces queremos escuchar esta parte financiera que es tan importante. no, yo creo que depende del tipo de empresa que uno esté montando y yo creo que hay unos tips en general pues transversalmente para todos. Pero hoy en día sí hay muchos recursos, pues por lo menos más de lo que había antes. Y, y sí, yo quiero empezar eso por el tipo de empresa que uno va a construir. Si uno quiere construir, obviamente, una empresa de tecnología escalable, pues más una startup, pues que un simple emprendimiento, pues obviamente la mejor forma de hacerlo es conseguir rondas de inversión, pues de venture capital. Obviamente ya entraré más en detalle con cómo funciona y pues qué es lo que están esperando uno para uno poder lograr, digamos, ese tipo de inversiones. Y ya está el emprendimiento tradicional, que digamos que su escalabilidad no es tan grande, pero pues de todas formas existen los mecanismos para financiarse. Y yo creo que lo más importante de esto es saber venderle también a los inversionistas qué es lo que estoy construyendo y saber elegir los inversionistas, porque los inversionistas al fin y al cabo también son socios. Entonces, esas dos estrategias. Por un lado, desde una empresa tradicional, yo creo que la mejor forma de hacerlo es conseguir personas o conocidos o referidos o gente que sepa muy bien de este negocio en el que me estoy metiendo, que quiera hacer una inversión, pero una inversión por una porción del capital, conseguir un grupo de inversionistas, pero de una manera tradicional. Yo creo que eso es muy viable todavía, conseguir a alguien que uno le invierta, digamos, por un porcentaje de la acción y saber hacer ese approach es muy diferente porque no es salir a conseguir a cualquier fondo de inversión, sino tiene que ser generalmente alguien conocido, sobre todo porque yo generalmente cedo un gran porcentaje de mi capital y cuando cedo un porcentaje de mi capital, uno tiene que saber muy bien con quién se asocia. Entonces, esa es la primera forma para hacerlo pues, por fuera del venture capital, con una empresa que no es escalable, tales como una empresa, pues, o de alimentos, o no sé, o de consultoría de uno mismo, ese tipo de empresas, pues, que no son un modelo replicable, pues, que se pueda escalar como una empresa de $1 billón, más o menos. Después, si uno tiene un enfoque ya de startup, que es, pues generalmente tiene un enfoque de tecnología, porque la tecnología es muy fácil de replicar generalmente. Si yo hago un software, lo puedo vender en todos lados del mundo por el mismo costo marginal, entonces ya por eso es que es tan replicable la tecnología. Entonces, si yo ya tengo eso, que yo acá también me parece importante entender que la tecnología es transversal para cualquier tipo de negocios. Y yo creo que si uno está en un negocio, sea el de alimentos, sea el de consultoría, y ve que a través de la tecnología lo puede replicar de cierta forma que nadie más lo está haciendo, yo creo que es una oportunidad que se debería explorar. Por ejemplo, hay dos emprendimientos ahorita
muy interesantes de alimentos que precisamente venden cocinas ocultas, unos Robin Foods, creo que son los de la cadena Muy, y otro que se llama Hero Kitchen, que lo que hacen es que a través de los datos, utilizan datos de todos los consumidores en la ciudad, establecen de manera estratégica las cocinas ocultas que van a poner o los restaurantes donde los van a ubicar para también disminuir el impacto también de pérdida de comida y por lo tanto son unos restaurantes muy, muy rentables. Entonces, ese tipo de usos de la tecnología a veces no se exploran. Yo no tengo que vender tecnología como tal, sino tengo que usar la tecnología para replicar muy rápidamente mi negocio. Entonces, si creen que hay una oportunidad de hacerlo ahí, se pueden venir por este lado de la startup y así no tengan conocimientos de tecnología, pues es muy valioso porque si son, por ejemplo, estos que venden la industria de restaurantes, tienen experiencia muy grande en estos sectores, entendieron muy bien el mercado en el que estaban y los inversionistas ven eso muy atractivo. Entonces, si ustedes tienen muchos años de experiencia en un sector muy particular y ven una oportunidad de negocio que se puede escalar con la tecnología, seguramente van a conseguir inversión muy fácil si consiguen, por ejemplo, socios muy capaces en desarrollo de tecnología. ¿Cómo funcionan las rondas de inversión en esta parte del mundo de las startups? Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con eso. La primera ronda generalmente siempre es pues con amigos y familia. Yo creo que al principio nosotros nos emocionamos con este tema de salimos a buscar inversión en Londres, Nueva York, donde quieran, y nos dimos cuenta que los fondos de inversión son complicados y hay muchos con los que uno no debería involucrarse, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con eso. Entonces uno tiene que llegar a un punto en el que uno los elige y no que ellos lo elijan a uno. ¿Y uno cómo hace eso? Pues teniendo un muy buen producto, teniendo un muy buen pitch, y teniendo muy claro cuál es el tamaño del mercado, cuáles son sus clientes, poder mostrar atracción. Y para eso no es necesario tener grandes inversiones. Uno puede empezar a validar su producto con la inversión de lo que uno consiga en Friends and Family o financiado por uno mismo. Yo creo que ese es el primer paso y no emocionarse con darle capital a cualquier persona. Y ya después vienen las rondas de inversión que son presemillas, semillas, serie A, serie B, que generalmente son miles y millones de dólares en rondas de inversión. Entonces, esto es uno tiene que ser súper cuidadoso con estas etapas y cuándo levanta capital y a quién se lo recibe. Entonces, uno sí tiene que enfocarse más que en levantar capital, primero es en el desarrollo de su producto, tener una atracción para que uno pueda ser el que elige a los inversionistas y tener mucho cuidado con la dilución de capital. Hoy en día hay unos mecanismos muy buenos legales para evitar la dilución de capital cuando uno se abre a rondas de inversión. Uno puede levantar con notas convertibles o con un SAFE, que es un acuerdo por un porcentaje futuro de capital. Entonces, estos tipos de acuerdos son muy importantes para evitar que uno se diluya en etapas tempranas sobre todo cuando uno está haciendo una startup y quiere tener rondas de inversión después, uno no puede diluirse y entregar más del 10% de la capital a un inversionista externo porque o si no, ya después en las siguientes rondas de inversión va a perder el control sobre la empresa. Entonces, tengan mucho cuidado con eso eh, y está muy bien analizar y decir, bueno, de pronto yo no me quiero ir por un modelo de negocio del venture capital, es una decisión que se tiene que hacer en una etapa muy temprana, o de pronto sí, pero yo creo que la decisión depende de qué tan escalable es mi negocio y qué es lo que yo también espero de él. Si yo quiero es tener un negocio que me dé una buena rentabilidad localmente, donde yo tengo el control del 100% de mi empresa, de pronto esta no es la opción adecuada. De acuerdo. ¿Qué agregaría yo? Hay un tema que dice Juan Pablo, eso sí, sí que les puede ahorrar muchos dolores de cabeza, es educarse muy bien en el tema de cuando se diluye la participación, ¿no? Ahí hay que educarse porque me ha pasado que uno termina muy diluido en lo que era la idea de uno, y eso hay que tener cuidado con eso, saber cómo protegerse, si existen mecanismos, educarse en ellos. Em, en general yo diría que en términos de la inversión, hoy estoy convencido de que es un mejor mundo para los emprendedores del que era hace 10 años. Porque primero existe globalmente mucho capital disponible para invertir. A pesar de que Colombia todavía es un país de empleados y no de emprendedores en términos culturales, hemos mejorado con respecto a 10 años. Y
Y lo que significa invertir hoy en lo que nuestros negocios ya no es lo que era hace 10 años. Por ejemplo, hace un tiempo uno tenía que invertir, si uno quería un negocio de consultoría, en una oficina, en temas físicos que eran supremamente costosos. Hoy no es necesario eso. Entonces, cuando hacemos la analogía de la gallina, estamos hablando de cosas muy sencillas. Por ejemplo, si el negocio es consultoría y yo tengo una cuenta de Zoom que se parte a los 45 minutos, no, cómprele la herramienta de Zoom que no vale nada y no tiene ese cuento de que, no, es que como es un emprendimientico el huevito, entonces a los 45 minuticos acaba mi reunioncita. Perdón que lo ponga en esos términos, pero es ese pensamiento cuando hablamos de invertir. A veces no es mucho dinero, sino es ese pensamiento. En algún caso con esta sociedad que tenemos un negocio grande y el comprador estaba en Brasil. Y nos sentamos y dijimos, se nos fue este personaje y nos dice que es que no tiene tiempo, que no sé qué. ¿Y qué hicimos? Armamos un viaje a Brasil, pues fue uno de nosotros y lo hicimos lo más económico posible, pero invertimos en vamos a Brasil, gallina, y vamos a hablar con ese señor. Y cuando el señor nos dice, ay, pero usted vino a visitarme, eso rompió todos los moldes que había. A eso nos referimos cuando hablamos Sí. de no pensar en pequeño y a veces no son grandes inversiones. Y otro tema que nosotros aprendimos con el tema de las inversiones es, yo les decía tal vez al inicio, yo si hubiera empezado muy temprano en mi carrera de emprendedor a buscar inversionistas. Hemos hablado que los socios son un mal necesario, ¿no? Sabemos que es un poco dura esa frase, pero empecemos rápido a buscar quién puede invertir. No, sigamos avanzando en nuestra idea, volvámonos buenos en lo que hacemos, pero nunca abandonemos la idea de conseguir un inversionista, que bien lo dijo Juan Pablo, a veces es el amigo de uno que tiene un capital disponible y puede invertir en la empresa de uno y se hacen acuerdos muy claros de participación y demás, pero nunca abandonemos la idea de invertir. Porque, por ejemplo, en nuestra veterinaria la inversión llegó después de casi 4 años de nosotros ya estar metiéndole hasta los colchones, pero sí llega. Si uno no pierde la idea de tener un inversionista, llega un momento en que llega. Y cada vez más creo que hay más disposición para invertir. Yo diría Sí, eso. yo ahí le agregaría a Miguel precisamente pues que esta inversión, hay un diagrama muy chévere, por ejemplo, no me acuerdo si es de Y Combinator o quién es, que muestra el flujo de las inversiones que generalmente no son cheques muy grandes, inclusive las startups que han recibido capital de miles de dólares, que muestran cómo fue el flujo de conseguir ese capital. Muestran muchos globitos, por ejemplo, de $1.000, $5.000 en los que al principio recibieron eso, que digamos que es algo muy bajo para Estados Unidos en los estándares de las startups, pero de esos globitos de $5.000 se desprendían muchos otros de 5.000, de 5.000, de 5.000, porque es que el que me invierte a mí 5.000 de pronto tiene alguien más, otro conocido que también quiere invertir. Entonces, recibir esos cheques pequeños conocidos, obviamente, con las cautelas de evitar la dilución de capital. Ahorita nosotros levantamos capital solo con SAFE, que es el acuerdo que les digo, que es un acuerdo de capital futuro para evitar esa dilución, pero eso hace que a uno lo refieran frente a otros inversionistas y así es como se corre también el voz a voz de quién es uno y si uno ya tiene el respaldo de alguien, así sea por un cheque, alguien muy conocido en un sector que tiene mucha experiencia, mucho conocimiento en inversiones, por ejemplo, con un cheque muy pequeño, eso atrae más inversionistas. Entonces, poder hacer ese network de inversionistas es muy importante y algo que nos sirvió mucho a nosotros es tener esa visión global, por ejemplo, de conseguir inversiones. Hoy en día en Estados Unidos y en Europa están buscando mucha inversión de temas en Latinoamérica y están muy abiertos a invertir en empresas que son de acá porque hay unos potenciales de mercado muy grandes. Entonces nosotros nos fuimos a Nueva York precisamente y ahí fue donde conseguimos nuestro primer inversionista que pues solo con esa inversión se pagó el viaje. Entonces es no tener miedo a decir, bueno, vámonos a buscar capital en California, vamos a San Francisco, y porque es que allá las dimensiones de los cheques que se dan es impresionante. Yo me acuerdo que yo conocí a un tipo allá, yo me fui a Tech Week, que es una semana en Nueva York de eventos de tecnología, y conocí a un tipo muy amable de un fondo de inversión, me dijo, claro, hablemos, no sé qué, y cuando empezamos la reunión, le empecé a contar y me dijo, bueno, ¿y más o menos cuándo están levantando? Y le dije el número y me dijo, bueno, es que de pronto vamos a tener un problema porque es que nuestro cheque mínimo de inversión es de $1.000.000. Ah, Entonces, ahí es donde uno dice, se manejan, son unas dimensiones completamente diferentes, con una mentalidad también de invertir en distintos emprendimientos y de innovación a lo que uno se tiene que exponer.
Entonces, poder tener, digamos que Andrew, que fue este personaje, no me invirtió, pero me ayudó a conectar con otras personas que sí me sirvieron después. Entonces, y ya, pues obviamente cuando esté levantando $1 millón, seguramente hablaré con Andrew a ver si nos invierte. Pero es ir y exponerse en el mundo a estos eventos. A uno le da, y uno conoce mucha gente interesante haciendo cosas del mismo sector de uno, de sectores diferentes, que conocen a muchos inversionistas que no necesariamente son fondos de inversión, sino son personas dispuestas a ayudar a inversionistas con capital y a conseguir otros inversionistas porque les apasiona eso. Entonces, esa exposición también es muy importante. Wow. Creo que con lo que acabas de decir, Juan Pablo, ahí es cuando uno dice, de pronto se puede, o sea, se puede salir del molde, sobre todo que es el tema principal de nuestro webinar, y es que se puede romper moldes y llegar a cosas que a veces uno no se ha planteado y uno es como muy tímido en tomar esos riesgos que de alguna forma uno lo siente como riesgos y no, son inversiones. Y creo que lo que nos dices nos lleva a, por lo menos yo hacerle la cuña, que ahí les dejé los links de LinkedIn, tanto de Miguel como de Juan Pablo. Y sé que si ustedes se conectan con ellos y les escriben, vamos a poder ampliar un poquito más preguntas que pueden salir, sobre todo esto último, que a veces no todos lo tenemos tan claro, ¿no? No todos tenemos como súper claro de cómo salir e ir a buscar. Entonces, ahí vuelvo y hago otra cuña y es los LinkedIn de Miguel y de Juan Pablo para que los sigan y para que puedan conversar y tener esas conversaciones muy positivas para sus empresas. Dani. Bueno, pues yo quería para finalizar y con todo lo que hemos hablado, que realmente en mi caso que soy consultora de búsqueda laboral, tengo que aceptarlo, a uno ya le mueve fibras el tema de emprendimiento y uno sale como bien expectante de la idea, pero ya para finalizar y haciendo más que todo un resumen, ¿qué aprendizajes claves? Porque hemos hablado de todas las historias y obviamente de todos los casos de éxito pues no tan exitosos, pero ¿qué aprendizajes claves han podido obtener de sus experiencias como emprendedores, independientemente del tiempo, que les ayude a crecer, que nos pueda ayudar a crecer a nosotros, pues digamos que a los interesados en todo ese tema de emprendimientos, así como muy resumido? ¿Cuáles son como esos checklists que ustedes ya tienen súper claves y que darían como consejo aprendizaje principal para todos, ya para finalizar? Miguel y Juan. Miguel, Bueno, bien. Digamos que hay como muchos temas que uno podría compartir, pero yo empezaría con uno que a mí casi que también me impulsa a seguir haciéndolo. Y es que a veces uno piensa que que el mundo del emprendimiento está, y el éxito del emprendimiento está reservado para unos cuantos ¿no? Como outsiders, se podría decir uno, gente muy especial que tiene unos talentos innatos y cosas. Uno piensa entonces en Steve Jobs o en Elon Musk y esas cosas, y uno dice, no, yo no sé si yo tengo esa personalidad ni ese empuje. Y algo que aprendí yo muy pronto en mi trabajo es que la clave está, una de las claves más importantes es en el trabajo duro para volverse bueno en algo. ¿Y por qué? Porque el trabajo duro es lo más democrático que existe. Yo puedo trabajar duro en cualquier cosa, sí, y sobre todo nosotros colombianos, puedo trabajar duro, sí, nos diferencia además. Entonces el trabajo duro nos va a llevar a algo, pero con un objetivo que volvernos buenos en lo que queremos hacer. No es necesario ser, pues si es uno muy innovador, excelente, pero si uno trabaja mucho en su idea y se prepara y la famosa gallina y la prepara y la tiene y le mete tiempo, lo piensa, lo comparte, ese trabajo duro va a tener resultado. Yo diría que ese es uno. Cuéntele a la gente lo que está haciendo. Cuéntenle. Hay una teoría medio chistosa que es no le cuenta a nadie porque le roban la idea. Pues si le roban la idea es porque no ha hecho nada, doctor. ¿No? Pues cuéntelo y eso le mete una presión positiva a uno. Si yo le digo, amigo, mire, tengo un emprendedor porque puedo montar una fábrica de lavado de bicicletas. Uy, no, pero no se la cuento a nadie porque entonces la hacen. Pues cuéntala para que usted mismo se meta presión para hacerlo rápido, ¿no? Cuéntenle a las personas, empieza a hacer su networking desde ahí, desde la idea. Yo, obviamente hay gente que piensa diferente, pero yo recomendaría no quedarnos con esas ideas como que va a salvar el mundo, no, contémoslas. Y si hay alguien mejor que uno para sacarlas, pues de eso vamos a aprender que no nos movimos rápido, excelente, pero contemos
la idea en lo que nosotros hacemos. Y eso es un gran aprendizaje. Y, y aunque estamos hablando de trabajo duro y de todas las dificultades que tienen, el emprendimiento se disfruta. Y hay cosas que no tienen precio. El tiempo sí es de uno. Uno decide en qué momento le mete más la ficha, en qué momento uno dice, me voy a ir a vacaciones donde nadie se va. Uno ve desde dónde se conecta a veces cuando uno se decide por el tema de la consultoría. Entonces yo diría que el último aprendizaje es disfrutarlo, acordarse las ventajas que tiene ser emprendedor, acordarse que por qué está uno honesto, de que a quién le está ayudando a transformar su vida, por qué lo hizo, acordarse permanentemente de por qué lo hace, eso es importante. Hay un personaje que habla del emprendimiento que se llama Richard St. John y él dice, hágalo por amor. Si usted lo hace por el amor que tiene por lo que está haciendo, los resultados vendrán. Y yo creo que ahí empieza uno a disfrutarlo muchísimo porque a pesar de que las cosas no salgan al principio, uno lo va a disfrutar porque el proceso también es parte de esto. Yo diría que esas tres cosas, trabajar duro, que eso es democrático, no, cualquiera de nosotros puede trabajar duro para volverse bueno en algo. Contémosle la idea a las personas, no la dejemos solo ahí guardadita. Eso nos ayuda para aprender mucho y disfrutemos el proceso siempre. Sí, yo me adhiero a Miguel. Yo creo que también lo primero es la confianza en uno mismo. Yo creo que lo más grande de esto es, me acuerdo al principio, el miedo de salir a hablar con el mercado, a hablar con los inversionistas, sobre todo con amigos y gente cercana a uno, decirle, inviértame, y el miedo de decirles, inviértame porque pues es el capital de otra persona. El miedo de lanzarse, de renunciar al trabajo, yo creo que es y de no buscar otro empleo y empezar el emprendimiento de uno. Yo creo que ya cuando uno se lanza al agua, esa confianza en lo que uno es capaz de hacer va creciendo y es muy positivo. Y seguir tomando esos pasos que pueden ser, sí, que le pueden dar a uno miedo al principio, pero cada vez que uno va tomando estos pasos, uno se va dando cuenta que es capaz de, pues, de lograr un emprendimiento de ciertas dimensiones, pues ese crecimiento personal. Y yo creo que el, el aprendizaje más grande es enamorarse, digamos, del emprendimiento y de la solución que uno quiere y el impacto que uno quiere lograr, no tanto de la idea que uno tiene. Yo creo que uno, Ujú. si uno se enamora mucho de la idea que uno tiene, si nosotros nos hubiéramos enamorado de la idea y hubiéramos insistido y no hubiéramos escuchado al mercado, de pronto no hubiéramos logrado estar donde estamos ahorita porque no nos dimos cuenta que no era una buena idea. Uno puede creer que uno tiene buenas ideas, pero saber escuchar a sus empleados, al mercado, es siempre, siempre muy importante, y tener esa humildad para hacerlo es la clave, yo creo, para seguir creciendo uno mismo y la empresa. Ahí hay una cosa que me hizo acordar Juan Pablo y es, eh, yo insisto en que pensemos en que el emprendimiento no está reservado para, para algunos personajes únicamente. El trabajo duro nos puede llevar y a veces casi que sin inversión de dinero. Tengo un colega en México que él se dedicó a la consultoría de liderazgo, que fue por el lado del liderazgo, ¿no? Y el pitch que tiene él, ¿no? De diferenciación, él dice, yo me leo 4 libros mensuales de liderazgo. Ese es el pitch de él. El esfuerzo de él es ese. Entonces él se posiciona diciendo, mire, usted me quiere en su mesa para que hablemos de liderazgo, sí, mire, estos son los últimos 4 libros. Este año me he leído 70 libros de liderazgo y todos los años me leo 100, no sé cuántos les da eso. Y ese es el diferenciador de él. Y eso es puro trabajo duro. Él quiere dedicarse a eso, se está volviendo bueno y lo muestra como un diferenciador. Y entonces, claro, en las conversaciones a las que él llega, él ya tiene una riqueza de información. Y además hay tanta literatura disponible que así se lea 4 libros mensuales, no va a terminar probablemente nunca de leerlos todos. Pero él se posiciona como alguien que se está esforzando por lo que hace, que lo hace todos los días y que lo puede demostrar, ¿no? Ese es, para mí es un gran ejemplo del trabajo duro y a veces sin necesidad de necesariamente invertir dinero, sino de tiempo, ¿no? Wow. Nada, pues como les dijo Dani, este fue nuestro final. Qué buena conversación, qué buenos consejos, o sea, todos salimos como con ganas de comernos el mundo. O sea, Es literal, como verdad. que escucharlos primero da unas ideas súper distintas a lo que uno tiene metido y segundo, como que quedo con ganas de escucharlos muchísimo más. O
sea, quedé con las ideas de decir, bueno, vamos a hacer estos encuentros 3 veces al año. O sea, como que aquí van a estar otra vez con nosotros, con nuestros emprendedores. Creo que la información fue demasiado valiosa y debo agradecer muchísimo esa apertura, esa tranquilidad, esas ganas de querer compartir con nuestros. Miren, aquí nos está diciendo Gina, Miguel y Juan Pablo, ustedes son inspiradores. Muchas gracias por compartir sus valiosas experiencias. O sea, creo que estos mensajes son los que Es la llevan palabra, a tal cual. querer seguir haciendo muchísimas, a tener muchas conversaciones con ustedes. O sea, realmente muy lindo, un espacio dedicado únicamente a nuestros emprendedores y creo que, nada, nos vamos a ver muy seguido, van a tener noticias de nosotros para hacer un Excelente. plan con nuestros emprendedores porque muy interesante. Realmente se lo agradecemos muchísimo. No, qué Muchas placer haber compartido con gracias. ustedes. Y Muchas muchas gracias gracias a todos los que nos nos veremos escucharon. próximamente. Ojalá nos invítennos, con mucho gusto. Ya Claro los que sí. escucharon, ya los escucharon. Bueno, De nada, verdad, gracias por el espacio. a todos muchísimas gracias por conectarse, por escuchar este tiempo y nada, les deseamos una feliz Navidad. Ya este es nuestro último evento con candidatos, entonces feliz Navidad, feliz año y tranquilos que vamos a volver a tener a Miguel y a Juan Pablo aquí sentados con otros temas, mucho más interesantes también para toda esta parte de emprendedores. Bueno, Cami, Dani, muchas gracias. Qué bueno estar con ustedes acá. Gracias por la invitación y gracias a todos por escucharnos. A ustedes, mil gracias. Un abrazo, estamos en contacto. Chao, chao. Chao, chao.